En el siglo XXI, seguimos teniendo instituciones del siglo XIX que ya no tienen la capacidad de canalizar de forma real las necesidades de aquellos a quienes dicen representar. El Partido de la Red surge en el 2012 como una alternativa partidaria a un sistema político largamente estancado. Annalise es par de este partido que busca crear una nueva forma de representación, facilitada por las nuevas tecnologías, donde los ciudadanos puedan dialogar e incidir de forma directa en la toma de decisiones que dan forma a la realidad que habitan. Ana también es directora de investigación en Democracia en Red, donde trabaja desde la sociedad civil para colaborar en el desarrollo de tecnologías cívicas, ciclos de debate y plataformas de participación e información que abran el actual sistema político. Annalise Rodríguez Nardelli, del Partido de la Red, proyecto que compartimos. ¿Cómo definís el Partido de la Red después de 3 años? El Partido de la Red se autodefine todo el tiempo. Es un experimento, es un movimiento, es también un partido en términos más formales por justamente un grupo de personas diversas, pero comprometidas con un fin, que es innovar y transformar la democracia. Con todo lo que hemos aprendido, ¿cuáles dirías que son nuestros aprendizajes más valiosos? Los aprendizajes son cuidarnos mucho unos a otros como pares, construir esta noción de par todo el tiempo. También aprendimos que el sistema tiene endijas por las cuales podemos entrar y plantear nuestra nueva forma de hacer las cosas. Aprendimos que esto de crecer en red es con otros. Digamos, esta metáfora de la red que primero nos hacía pensar en las tecnologías digitales, nos abrió también a todo un mundo de tecnologías sociales que enriquecen todo el tiempo la propuesta del partido. Ya que decís correctamente, además que nos vamos redefiniendo todo el tiempo, ¿te parece que sigue teniendo sentido la apuesta electoral, la apuesta de disputar en elecciones? Sin dudas. Una propuesta electoral tan consciente de lo que es la participación, de cómo la participación ciudadana podría cambiar la forma de hacer política, no está en otros espacios políticos. Entonces, me parece que si el Partido de la Red se retira de la contienda electoral, hay una pérdida en general para toda la ciudadanía. ¿Qué tiene el Partido de la Red para ofrecerle a la ciudadanía? Es un nuevo diseño institucional, vinculante entre lo que podamos decir como ciudadanos, ciudadanas, respecto a cómo queremos que sea nuestra sociedad y lo que pasa en las instituciones. No somos tecnoutopistas, pero confiamos en que las tecnologías nos pueden dar una mirada diferente para resolver los problemas políticos. Todos los partidos políticos están diciendo que ahora que usan las tecnologías para no sé qué. ¿Cómo ves el uso de las tecnologías de otros partidos del mismo distrito de Buenos Aires? Superfluo. Muchas veces hay experiencia en cambiar de vocabulario y seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Eso no es usar Twitter. Eso no es de repente tener una cuenta de Telegram para algo. Eso puede ser muy canchero, muy, 2016. Pero la verdad es que lo que nosotros proponemos es otro diseño institucional. Tecnología cívica, después de todo, ¿no? ¿Cómo Exacto. se hace buena tecnología cívica? Entendiendo mucho el problema que uno quiere resolver, conversando con los actores involucrados. La tecnología cívica tiene que ser no para un problema que alguien que sabe de sociología o de diseño y programación tiene en su cabeza como solución mágica. Tiene que ser fruto de ese trabajo conjunto con quienes ya están involucrados en los problemas. ¿Qué pensás de la pedagogía pública y qué rol cumple dentro del Partido de la Red? Es fundamental. Les proponemos a estos ciudadanos y ciudadanas, pensemos en otras formas de estar vinculados con la cosa pública. Entonces, no delegar únicamente, sino decir, bueno, ¿qué pasa si sabés lo que está ocurriendo en la legislatura? Acercamos, como Partido de la Red, esta información en un lenguaje sencillo para que vos sepas que lo que se está debatiendo es algo que va a incidir directamente en tu cotidianeidad.
Sí, también nos pasó que queríamos transparentar y difundir lo que se trataba en la legislatura y eran denominaciones de lugares de interés, declaración de personalidad célebre de la cultura. ¿Qué onda la legislatura? ¿Qué hacen? Es un vicio de la política tradicional hablar para pocos. Y las instituciones creo que también piensan que eso es parte de la seriedad de la investidura. ¿Qué hacen? Digo, toman decisiones que nos afectan todos los días, muy directamente. Toman decisiones respecto a cómo, qué pasa en una escuela, qué pasa en una calle. ¿Un ciudadano puede legislar? Sin dudas, tiene un saber que es irreemplazable. Tiene un saber sobre su contexto, sobre sus aspiraciones. Entonces, ese saber, esos sueños son parte de lo que queremos que sea el diseño de una política pública, una normativa. La verdad que es una apuesta, pero confiamos en que serían mucho mejores las normas si consensuaran todos esos saberes colectivos. Dando la espalda a la idea del saber ciudadano que decías antes, ¿no? Acá sí, los técnicos mandan. Exacto. En Buenos Aires la legislatura no se abre, no consulta y de hecho la Constitución porteña aspira a impulsar una democracia participativa y después eso deja cierto sabor a poco. No llevan ese producto de la conversación con los ciudadanos a las decisiones. ¿Qué te imaginas que cambiaría dentro de la legislatura si hubiera un legislador o legisladora del Partido de la Red? Si vos estuvieras adentro, ¿qué pasaría con los otros 59? Muchas veces hacer política desde opciones más conservadoras, la respuesta es obvia. Y en cambio, para nosotros la política es pura imaginación, es pura apertura a lo que justamente la participación posibilita. Entonces, tener las voces de muchos y muchas ciudadanas decidiendo ese voto, argumentando ese voto, sería una anomalía para las lógicas en cómo se toman las decisiones usualmente en la política hoy. Me tienen hartos los que nos dicen ingenuos. No somos ingenuos para nada. Somos un poco idealistas, pero no somos ingenuos. La ingenuidad muchas veces parte del desconocimiento. Nosotros tenemos, al contrario, mucha información sobre cómo funciona el sistema político. Y porque lo conocemos, no porque lo desconocemos, justamente porque lo conocemos, lo queremos cambiar. Entonces, nada más lejos de nosotros que ser ingenuos. ¿Qué recordás de la campaña de 2013? ¿Qué te parece que deberíamos repetir en 2017? ¿Qué te parece que no deberíamos repetir de la campaña? La campaña nos permitió que mucha gente, los pares del partido, pudieran aportar ideas diferentes para hacer, con presupuesto casi mínimo, una campaña en un distrito electoral muy desafiante. Entonces, lo que repetiría es esta lógica de descentralizar, esta lógica de abrir la creación a por ejemplo, la comunicación. A ver, nos juntamos 2 días a pensar ideas para nuestra campaña y la única consigna era transmitamos desde lo que sentimos, que es el Partido de la Red. Cada grupo, cada colectivo que vino a participar de esas jornadas de filmación, de rodaje, hizo lo que sentía a partir de lo que veía en el Partido de la Red. Entonces, repetiría ese diseño descentralizado, abierto, cooperativo, que hizo que la campaña tuviera montones de colores. Esta idea del relato coral que tanto nos gusta, ¿no? El relato coral. ¿Por qué no repetirías? Empezaría a hablar antes con otras fuerzas políticas. Estamos en un escenario con otras fuerzas, entonces reforcemos esos espacios de intercambio. Creo que vamos bien. ¿Cómo sigue el Partido de la Red? ¿A dónde vamos? Vamos a consolidarnos como propuesta política para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decir que es no solo una posibilidad, sino una realidad, que un montón de personas se hayan encontrado, no fruto del azar, sino fruto de la motivación de construir una democracia diferente. Gracias, Ana. Por favor.